El Real Madrid y el Manchester City están siendo los grandes dominantes de la Liga de Campeones de la última década, y sus enfrentamientos se han convertido en un auténtico clásico de la Champions. El sorteo de la UEFA ha deparado un nuevo cara a cara entre blancos y citizens, que se jugarán el pase a octavos en un choque que se ha repetido en 5 de las últimas 6 temporadas. El equipo de Guardiola ha sido el único capaz de neutralizar al Madrid de Ancelotti en la Champions, mientras que el equipo madridista logró desbancar a los mancunianos en 2 eliminatorias épicas que evitaron que el City llenase su sala de trofeos con más de una orejona. Sin duda estamos ante un nuevo clásico de Europa, en una guerra sin tregua por el trono de la Champions que quedará para las memorias del fútbol. En el vídeo de hoy recordaremos la última eliminatoria entre ambos, donde pudimos disfrutar de un partido de ida lleno de goles y un encuentro de vuelta de tintes épicos que se acabó resolviendo en la tanda de penaltis. Abre la nevera, ponte delante del televisor y disfruta del último Real Madrid-Manchester City. Real Madrid y Manchester City protagonizaban una final anticipada, que tendría como primer escenario el Santiago Bernabéu. Ancelotti continuó apostando por Tchouaméni como central, y Guardiola no pudo contar con Ederson, Ake, Walker ni Kevin De Bruyne, que se sintió indispuesto antes del calentamiento. A pesar de las bajas, el City comenzó la eliminatoria de la mejor manera posible. Tchouaméni tuvo que derribar a Grealish a los 30 segundos, y además de perderse el partido de vuelta, concedió un tiro libre que provocó un desenlace fatal. Bernardo sorprendió a Lunin con un disparo y puso al City por delante en el marcador. El Madrid era un manojo de nervios y Haaland pudo marcar el 0-2. Después de 10 minutos de zozobra, el equipo blanco logró encadenar un par de posesiones largas y tuvo la fortuna de encontrar el gol. El disparo de Camavinga cambió de dirección tras tocar en Rúben Díaz y despistó completamente a Ortega. Con la inercia del empate todavía presente, Vinicius metió un pase al espacio y Rodrigo lo aprovechó para batir al portero Citizen y marcar el 2-1. Ancelotti había sorprendido a Guardiola intercambiando las posiciones de sus 2 delanteros brasileños, y el Madrid se marchaba al descanso con ventaja. Al inicio del segundo tiempo, Bellingham pudo marcar con un disparo cruzado, aunque con el paso de los minutos, el City recuperó el dominio del juego. En el minuto 65, Foden culminó una larga posesión con un golazo imparable. Y 2 minutos más tarde, Guardiola metió un derechazo que se coló por la escuadra. El equipo inglés había dado la vuelta al marcador en menos de 5 minutos, y el Madrid se lanzó al ataque a golpe de corneta. En el minuto 78, Vini cambió el balón de lado a lado, y Valverde enganchó una preciosa volea para empatar el partido. Los españoles buscaron el gol de la victoria en el tramo final, pero el espectáculo llegó a su fin y la eliminatoria se decidiría en Inglaterra. Para el segundo round, el City recuperaba a todos sus lesionados y el Madrid visitaba uno de los pocos estadios europeos donde aún no había logrado la victoria. El 4-0 del curso pasado aún coleaba en la mente de algunos madridistas, que se temían otro correctivo en terreno mancuniano. Sin embargo, el Real Madrid salió con confianza al campo. Camavinga puso a prueba a Ederson con un disparo lejano, y poco después, Bellingham bajó del cielo un despeje de Carvajal que dio origen al primer tanto madridista. El inglés se la dio a Valverde, y este conectó con Vini para que caracolease en el área y regalase un pase de gol a Rodrigo. El
tanto visitante despertó al City, que comenzó a poner a prueba la zaga merengue. Nacho regresó al centro de la defensa para vérselas con Haaland, que no tuvo mucha participación en el juego, pero que estrelló un cabezazo al travesaño. El Madrid se fue encerrando en su área y la sensación de peligro celeste comenzó a ser constante. El acoso del Manchester City se intensificó en el segundo tiempo y Lunin se convirtió en el jugador del Real Madrid que más tocaba la pelota. El ucraniano se mostró muy seguro durante todo el duelo, pero la entrada de Doku multiplicó la exigencia defensiva de los madridistas. El tanto del empate fue inevitable y vino después de un centro del extremo belga, mal despejado por Rüdiger, y con el que De Bruyne fusiló al portero madridista. Aún quedaba cuarto de hora de sufrimiento para los blancos, y el equipo de Ancelotti solo tenía energía para defenderse. Lunin realizó una gran palomita para evitar el gol de De Bruyne, y el belga dispuso de otra clarísima ocasión que mandaría a las nubes. Parecía un milagro que el Madrid siguiese vivo, pero el partido acabó con empate a 1 y se acabó decidiendo en los penaltis tras una inerte prórroga. El City inició la tanda con gol de Álvarez y Modric se topó con la parada de Ederson. Bernardo Silva tenía la posibilidad de marcar distancias, pero se la jugó con un remate centrado que Lunin atrapó con una facilidad pasmosa. El ucraniano estaba ante la mejor noche de su vida y tras el gol de Bellingham desvió el lanzamiento de Kovacic con la inestimable ayuda de Rüdiger. Lucas puso por delante a los madridistas con un remate repleto de confianza y Nacho respondió al gol de Foden con idéntica convicción. Ederson se animó a parear el quinto penalti que niveló la tanda y Rüdiger asumió la responsabilidad de lanzar el último lanzamiento madridista. El defensa alemán enganchó un disparo perfecto que se coló en la portería y el Real Madrid lograba una clasificación heroica que le clasificaba a semifinales por 12ª vez en las últimas 14 ediciones de la Champions. Como en 2022, el equipo blanco acabó proclamándose campeón de Europa tras derrotar al Borussia Dortmund en la final de Wembley, levantando su 15ª Champions y dejando claro que este clásico europeo entre Real Madrid y City suele ser determinante para resolver quién sube al trono del mejor equipo del continente. ¿Crees que en 2025 el campeón de Europa saldrá de otro Real Madrid City o habrá alternancia de poder en la máxima competición europea? Dale like al vídeo si te ha gustado y escribe en los comentarios si cuando acaba esta eliminatoria quieres que suba un vídeo con todos los épicos enfrentamientos entre Real Madrid y Manchester City. Recuerda que en este canal tienes una lista con vídeos de todas las ediciones de Champions de la historia y que ya está en preventa el segundo libro de Memorias del Fútbol llamado Memorias de la Champions, en lo que es la gran biblia del legendario torneo de la Copa de Europa. Te dejo el link de compra en la pantalla final y en el comentario fijado.